Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenidos. 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 Bienvenidas. Cierro mis ojos y comienzo a ver y a entender mi dirección. Tu sacrificio hoy nos dio la redención. Es que encontré tu perdón y salvación. Y hoy te encuentro, y hoy te veo en mi canción. Voy corriendo a tu encuentro por la fe. Es convicción de lo que no se ve, la ganancia que yo tanto deseé. Y hoy lo entiendo y lo puedo comprender, aunque no pueda ver. Ahora camino por tus calles, buscando e intentando asimilar. Es que tu cielo es tan hermoso de verdad. Y aunque no puedo porque debo esperar, hoy tu gracia me sostiene hasta el final. Voy corriendo a tu encuentro por la fe. Es convicción de lo que no se ve, la ganancia que yo tanto deseé. Voy corriendo a tu encuentro por la fe. Es convicción de lo que no se ve, la ganancia que yo tanto deseé. Y hoy lo entiendo y lo puedo comprender, aunque no pueda ver. Muy bien, hermanos, muy buenas tardes, compartimos la palabra de Dios. Hay un hecho interesante que nos cuentan el Evangelio de Mateo en el capítulo 27 y el Evangelio de Lucas. El momento que el Señor es entregado y es crucificado, estos evangelios, en realidad todos, pero hoy vamos a hacer mención a estos dos capítulos para que después, si ustedes quieren en casa, lo podamos releer para poder ganar tiempo. Estos dos capítulos, Mateo 27, Lucas capítulo 23, nos cuentan algo interesante que decíamos, un hecho interesante. Antes que el Señor entregara su cuerpo, hay 5 personajes de distintos ámbitos, de distintos lugares, que dicen claramente que Jesús era inocente. El primero que encontramos es ahí en el capítulo 27 de Mateo. Es el discípulo Judas que entrega al Señor en el capítulo 4. Nos dice justamente Judas que entregó, ¿se acuerdan? Al Señor con un beso, dijo que le iba a entregar. Al que yo le daré un beso, ese es, dice Judas, le dijo a los sacerdotes de aquel lugar. Dice que una vez que Jesús lo van a llevar y lo van a crucificar, Judas se da cuenta de la macana que habría hecho, mucho remordimiento en Judas, y dice que va a los sacerdotes y les devuelve la plata, y en el versículo 4 les dice: yo he pecado, capítulo 27 de Mateo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, dice Judas, el primero que dice esto. En segundo lugar dice que los discípulos, los sacerdotes agarraron y lo llevaron a Jesús durante Pilato, y está la imagen ahí, podríamos un poco como en las películas tener una imagen, está como si fuera un balcón
Está Pilato en el medio, Jesús a un lado, Barrabás del otro, y Pilato diciéndole a la gente: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús el justo o a Barrabás, que era, dice la escritura, un asesino? Y dice que un poco viendo esa escena podemos imaginar que la esposa de Pilato estaba ahí abajo o viendo cerca de Pilato. Y el Evangelio de Mateo es claro en esto, que nos dice que hay alguien que le va a decir, o sea, la mujer de Pilato manda a decirle a Pilato, como si alguien le hablara al oído, le dice: no quiero que tengas nada que ver con este justo. Primero, Judas es el que dice que el Señor era inocente, que era un justo, y segundo, la mujer de Pilato también dice esto, En el verso 19 encontramos esto que dice: no tengas nada que ver, le dice la mujer de Pilato, con este justo. Pilato dice, viendo esta situación, viendo que el pueblo se le alteraba, y dice que ahí él agarra, dice que mientras hay un alboroto, en el versículo 24, dice que esta frase tan conocida por cada uno de nosotros, ¿no? Dice que Pilato agarra delante y frente de todo el pueblo, se lava las manos, y le dice a todo el pueblo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Tenemos a Judas en primer lugar. En segundo lugar tenemos a la mujer de Pilato. En tercer lugar, porque está aquí en el Evangelio de Mateo, en el verso 24 lo hemos leído, tenemos a Pilato que dice que Jesús es inocente, pero si vamos ahí, nos encomendamos o nos vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 23, nos dice que antes de que Pilato diga esto, que era Jesús inocente, Pilato escucha que Jesús era de Galilea. Entonces, como el que le correspondía a la jurisdicción de Galilea era Herodes, entonces Pilato lo remite a Herodes. Herodes estaba muy contento, quería ver a Jesús, nos dice esto, y ya saltamos a Lucas capítulo 23. Nos dice que tenía ganas de ver a Jesús, conocer los milagros, habían escuchado, pero la Biblia aclara que Jesús no le habló ni una palabra a Herodes. Dice que Herodes agarró y, haciéndole como una burla, lo vistió como si fuera un rey. Y de vuelta se lo reenvía a Pilato. Y ahí Pilato aclara, en Lucas dice: miren, me han presentado a este hombre que es inocente, yo lo he juzgado y veo que es inocente. Y dice, y lo remití a Pilato, y dice, y ni aún él, dice, ha hallado digno de muerte, dice Pilato. Estamos en Lucas capítulo 23, nos dice el verso 15 del capítulo 23, Pilato dice que ni aún Herodes lo encontró culpable, dice, he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Tenemos a Judas, tenemos a la mujer de Pilato, tenemos a Pilato, tenemos a Herodes, y el último que dice que Jesús es inocente es el texto que vamos a leer en este tiempo, en esta tarde. Acompáñenme en Lucas capítulo 23, prestar atención porque seguramente va a aparecer aquí al costado, dice el verso 38. Lucas 23, 38 dice, y había también sobre la cruz de Jesús un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41 para subrayar, y donde el Señor o el malhechor dice que el Señor es inocente. El quinto personaje que nos dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Déjeme hacer un pequeño paréntesis y después terminamos con nuestra historia. Qué interesante, estamos hablando y el Señor nos está hablando de las oportunidades de poder aprovechar en este tiempo. Este malhechor aprovechó quizás la última oportunidad, el último instante de su vida, antes de morir, aprovechó la oportunidad. Qué bueno que nosotros podamos tomar este ejemplo de poder aprovechar las oportunidades, pero pensaba un poco más, aquellos que ya le hemos pedido perdón a Cristo como Salvador. Este malhechor fue salvo, pero nada pudo hacer para el Señor.
Porque una vez que aceptó a Cristo como Salvador, se tuvo que morir. Entregó su vida porque sus hechos lo condenaron a muerte. Y pensaba en mi vida, cuántas veces yo tengo la oportunidad de agradar a Dios y no aprovecho la oportunidad. Prefiero malgastar mi vida o gastar la vida en deleites pasajeros de esta tierra. Que el Señor nos puede ayudar a que aprovechemos la oportunidad. Hoy el Señor está extendiendo una vez más con esta reunión una oportunidad, quizás algún hermano apartado, algún creyente que no tiene deseos de comprometerse, de entregar la vida a Cristo, de vivir como a Dios le agrada, de estar dispuesto a pagar el precio que conlleva servir y vivir como a Cristo le agrada. Que podamos darnos cuenta, dice el Señor, para alentarnos a aquellos que estamos teniendo este deseo. He aquí, dice en Isaías, en el Apocalipsis, el Señor, he aquí, yo vengo pronto y viene mi galardón conmigo. El Señor trae un premio para todos aquellos que aprovechamos las oportunidades y queremos vivir como a Dios le agrada. El Señor tiene un premio que este malhechor quizás difícilmente pudo haber encontrado algún premio, porque aceptó al Señor en el último instante de su vida y pensaba, para mi vida, ¿cuántas veces yo tengo oportunidades de hacer el bien, de vivir como a Dios le agrada y no aprovecho la oportunidad? Que el Señor nos pueda ayudar a poder reflexionar en cuanto a las oportunidades que Dios nos da y poder aprovecharlas. Poder aprovechar, porque el Señor nos va a recompensar. Decía, seguimos y retomamos con nuestra historia. 5 personajes dicen que Jesús era inocente. Y la pregunta que me hacía yo y reflexionaba en esta tarde, ¿por qué si Jesús fue inocente, murió por nosotros? Pedro nos revela la respuesta. Acompáñenme ahí, último texto que leemos, 1 Pedro, capítulo 3. Primera Pedro, capítulo 3, dice el verso 18. Primera Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Porque también Cristo murió, podríamos decir, en vez de padecer una sola vez por nosotros. Lo que leímos recién en la cruz del Calvario. Dice, Él una sola vez por los pecados, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y aclara, dice, el justo por nosotros los injustos, para poder nosotros los injustos acercarnos a Dios. Decía, estamos aquí próximamente o en un instante vamos a participar de los símbolos. Tenemos el pan que nos recuerda el cuerpo del Señor, el cuerpo entregado en la muerte. Y tenemos la copa, el vino, que nos habla de su sangre eficaz, única, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. Que podamos darle gracias a nuestro Dios. Yo pensaba en esta tarde poder adorarle, porque Él, siendo inocente, pagó por nosotros. Él lo hizo para que nosotros, dice el texto acá, Pedro nos revela y dice, nosotros que éramos culpables, que estábamos condenados, pudiéramos ahora estar justos delante de Dios. Por eso pagó Jesús. Por eso no le importó, aún siendo inocente, entregar su vida en el madero. Que podamos adorarle en esta mañana, en este domingo, en este tiempo. Que podamos darle gracias a nuestro Dios y pensar en lo que Él ha hecho por nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo donde podemos reflexionar. Queremos darte gracias por el Señor Jesucristo. Vamos a participar del pan y recordamos su cuerpo entregado en el madero. Y vamos a participar de la copa y recordamos su sangre que nos limpia de todo pecado. Queremos darte gracias por la ofrenda del Señor, porque Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para limpiarnos a nosotros, para que nosotros, siendo, como leíamos en tu palabra, injustos, pecadores, pudiéramos ahora ser justificados gracias a la obra redentora de Cristo. Te adoramos en este tiempo y te damos las gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Otra vez te vi caer, decidiste escapar de aquí, transitarás la vida y buscarás ser feliz. Me duele tanto el corazón, aunque a veces en el amor nos da tanto a cambio, sin tener devolución. Dime dónde estás, dime dónde vas, siempre yo te espero. Dime dónde estás, dime dónde vas, sabes que siempre te espero. El tiempo pasa y no volverá, y al horizonte he vuelto a mirar. Yo te sigo esperando, lo sabes bien, te espero. Hoy tienes algo que te entender, tu corazón yo cuidaré. Yo te sigo amando, lo sabes bien, te espero. Dime dónde estás, dime dónde vas, siempre yo te espero. Dime dónde estás, dime dónde vas, sabes que siempre te espero. Dime dónde estás, dime dónde vas, siempre yo te espero. Dime dónde estás, dime dónde vas, sabes que siempre te espero. Hay un pasaje muy esclarecedor en el llamamiento de Mateo, justamente en su Evangelio capítulo 9, en el versículo 9, cuenta cómo Jesús estaba pasando cerca de Mateo. Él estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Él estaba cobrando impuestos para sus opresores romanos. El Señor se para frente a él y le dice: sígueme. Le dio esa orden amorosa para que se enrolara en las filas del Señor y en los objetivos del reino de los cielos, dejando sus propios objetivos carnales. Sígueme. Se levantó inmediatamente y lo siguió. Resulta que se sientan en la casa con los discípulos, y también se agregaron muchos publicanos y pecadores, dice el versículo 10. En un momento, muchos de los religiosos de la época, fariseos, que vieron esta situación, le dijeron a los discípulos: ¿me podés explicar por qué tu maestro se sienta a la mesa con publicanos y pecadores? Es increíble, es inadmisible que él, siendo un predicador de santidad, diciendo que viene de parte de Dios, se siente con lo peor de nuestra sociedad. Dice el versículo 12 que Jesús oyó esto y les dijo a todo el mundo, se para y con su voz amorosa
de llamar la atención a la reconciliación, a la reflexión, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Claro que sí, él estaba llegándose a los enfermos de la sociedad, a los enfermos por el pecado. Les dice el 13 también, como con esa voz imperativa, como lo hizo con Mateo en el Sígueme: id pues y aprended lo que significa. Vayan y también aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia para los enfermos, para los caídos de la sociedad, para aquellos que son descartados de nosotros los sanos. Porque dice el Señor, sigue diciendo: yo no vine a llamar, a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Hola, mi nombre es Ariel, tengo 32 años. Bueno, nací en Partido de Vicente López, Florida. Bueno, mi familia está compuesta por 7 hermanos, mamá no tengo, falleció, y papá está lejos. Pero bueno, tuve una infancia muy linda. La verdad que los años de infancia con mis hermanos nos hemos divertido mucho. Hemos pasado momentos lindos, momentos en familia. Pero bueno, a veces hay cosas que golpean en la vida y bueno, la infancia siempre es linda para uno. Bueno, en mi adolescencia creo que lo peor que pude haber hecho es no terminar la escuela, que fue un golpe muy duro para mí porque me considero un chico inteligente y bueno, por el camino que llevé en mis años empecé a andar en la calle, tuve que salir a trabajar de chico porque el viejo se había ido y había que comer en casa, y éramos 4 adolescentes grandes y tenía 3 hermanitos chiquitos. Bueno, tuve que salir a trabajar y por eso dejé la escuela. Después, bueno, la calle te lleva a conocer mala junta también, en el sentido, la mala junta que son amigos y no son amigos, que te van llevando a ciertas cosas como caer en las drogas, caer en el alcohol, el cigarrillo, la marihuana. Y bueno, hay cosas que uno capaz que no se da cuenta en ese momento y en otros momentos sí se da cuenta. Hoy en día me puedo dar cuenta de lo que hice, que son años perdidos, que no los puedo recuperar nunca más. Que son años perdidos, que no los puedo recuperar nunca más. Nunca más. También me acuerdo, mi peor momento de la vida fue cuando casi me muero de una sobredosis de cocaína, cuando yo estaba en el hospital, estaba me acuerdo con rimia, porque yo tengo rimia, de eso me quedó rimia, y tenía a mi mamá diciéndome: hijo, ¿qué hiciste? Y se le caían las lágrimas en mi cara porque yo estaba acostado y ella estaba mirándome de arriba, y yo no le podía contestar porque tenía las pulsaciones, me acuerdo que eran de 180, no sé cuánto, y la doctora el otro día cuando yo me despierto me dice: hijo, tuviste un angelito al lado tuyo, porque vos tenías que haber entrado en 5 paros cardíacos. Eso no me lo olvido más de la enfermera esa que me dijo: tengo 27 años de servicio y nunca vi lo que vi en vos. Yo tenía que haber entrado en paro y nunca entré, gracias a Dios. Y bueno, por eso hoy en día aprendí que la droga no te lleva a ningún lado, a ningún camino, que se puede cambiar, que hay mucha gente que puede cambiar, solo se lo tienen que proponer. Así que bueno, espero que el mensaje sea para que le llegue, para que la gente pueda entender que la droga no lleva a ningún camino, es así. Que son años perdidos, que no los puedo recuperar nunca más, nunca más. ¿Sabés que sigue narrando Mateo en este impacto que él tuvo con este maestro sanador, que lo sanó a él de su enfermedad de pecado y lo sacó de aquella hipocresía y banal búsqueda de lo material? Y dice en el capítulo 15, en el versículo 29 al 31, que Jesús sanó a muchos. Todos aquellos que se encontraban con el Señor
y necesitaban de esta sanidad, Él los sanaba. Estaba el Señor, dice, pasando cerca del mar de Galilea, y subió al monte y se sentó allí. Y allí se le acercó mucha gente, pero era una gente muy particular. No eran esos fariseos hipócritas religiosos, lo exaltado de la sociedad de aquel momento, sino que eran cojos, ciegos, mudos, mancos, distintas personas llenas de enfermedad. Y dice que se los pusieron a los pies de Jesús y Él, escuchá, los sanó a todos. Él se conmueve con los enfermos, Él vino a buscar a los enfermos, es su objetivo primordial. Fue tan impacto en la sociedad que Él hiciera esto, que la multitud se maravillaba viendo los resultados de esa sanidad y de ese milagro portentoso. Los mudos empezaban a hablar, los mancos eran sanados, los cojos saltaban por donde iban, los ciegos empezaban a ver, y todos, dice, que en Israel le daban la gloria a Dios. Bueno, mi nombre es Leonardo. Yo nací en la localidad de Avellaneda, vivía en el barrio de Oxú, vivía con mis padres, mi mamá, mi papá, tuve 3 hermanos, 2 hermanos fallecidos, fui a la iglesia de nacimiento hasta los 9 años, a los 9 años me vine a vivir a Quilmes por una separación de mis padres y seguí yendo a la iglesia 2 años más hasta los 12 años y medio y después abandoné a Cristo. A los 13 años me aparté del Señor y agarré todo lo que es la mala junta. Hice cosas muy malas, de las que estoy arrepentido y por algo estoy acá, conociendo al Señor para poder salir adelante. Yo iba a la escuela y trabajé 4 años y medio en un almacén. A los 13 años trabajaba a la tarde porque mis padres no me daban nada, me mandaban a la calle, ya mis padres separados y decidí trabajar. Hasta que después, como a los 15 años, abandoné la escuela y decidí siempre trabajar y las cosas que tuve las tuve trabajando o haciendo cosas malas. A los 19 años en algún momento empecé a consumir con el tema de las drogas y eso. Siempre lo tuve cerca, pero de chico no me gustaba, pero empecé a consumir y estuve 2 años consumiendo hasta que dejé y conocí a la madre de mi hijo, que la cual tengo un hijo. Estuve casi 4 o 5 años con la persona esta, con mi exmujer, que es la madre de mi hijo. Y después de mi separación estuve mal, en una depresión muy grande que estuve 1 año y medio consumiendo alcohol. Después volví a conocer a otra persona, con esa persona me consumía y esas cosas, hasta que un día, tuve un accidente que la verdad que me dieron un tiro en la boca y eso fue como lo que me hizo abrir un poco los ojos. Estuve 1 año sin hablar, sin comer y la verdad que eso me hizo pensar mucho y cuando terminé que me pasa eso, en un momento todos me decían que vuelva a la iglesia, que vuelva y me costaba mucho volver a la iglesia. Hasta que un día me lo puse por cuestión mía, volví a la iglesia y ahí estuve yendo a la iglesia casi por 1 año, volví y la verdad que fui otra persona, me terminé bautizando de grande, que me bauticé en diciembre del año pasado. Y después de que me bauticé, la verdad que como a los 15 días tuve una recaída muy mala, casi 1 mes de recaída con las drogas, pero venía muy bien y no sé qué es lo que me pasó, pero decidí por cuenta mía internarme, porque aparte viviendo solo, como sentía que me estaba volviendo loco, y decidí internarme para salir adelante. Que Jesús haya venido a la vida de Mateo y se haya enfrentado con él en esa mesa. Hubo una segunda oportunidad para Mateo. Mateo tuvo otra oportunidad, tuvo posibilidad de corregir su vida. Él estaba sentado allí en el banco de los tributos, se le aparece el Señor y sígueme. Allí empezó otra vida para él. Una vida distinta, pudo corregir.
quiero compartirte en esta tarde lo que significa la segunda oportunidad. Que te den otra chance, otra oportunidad para poder corregir. Así como cuando en la escuela teníamos un examen o la profesora o el profesor nos miraba lo que estábamos haciendo y decía, mira acá, esto está mal, borralo y hacelo de vuelta. Corregir, otra chance, otra oportunidad. La verdad es que Dios le dio otra posibilidad a Mateo. Y yo quiero contarte que de lo que vamos a hablar hoy es esta de segunda oportunidad que Dios da en la vida. La realidad es que cuando Cristo viene, se nos puede borrar esa vida de pecado para atrás. La palabra de Dios dice que el pecado nos enferma, el pecado nos destroza, el pecado deformó la perfecta salud de la creación. Allí en el huerto del Edén estábamos, Adán y Eva estaban bien, pero la realidad es que el pecado los deformó cuando ellos hicieron caso a la propuesta del diablo. El pecado deforma esta sanidad con la que Dios nos creó. Estar en comunión con Dios es la salud, estar en relación con Él, pero dice Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, de esa comunión con Dios. Dice 6:23 que el resultado del pecado es la muerte, el salario. La realidad que esa separación que nosotros tenemos con Dios es la que nos enferma. La perfecta sanidad. Por eso el testimonio que yo te voy a presentar ahora de Ariel y de Leo es un testimonio de lo que la enfermedad del pecado hace. Ojo que esta enfermedad en algunos se nota más y en otros se nota menos, pero la realidad es que el pecado nos enferma a todos. Bueno, también le quiero dar gracias a Dios por la segunda oportunidad que me dio en la vida, que fue conocerlo a Él, porque en otro momento yo no estaba al lado de Él, estaba en otros lados, y gracias al Señor conocí muchas cosas, me hizo muy bien en mi corazón, porque siempre lo tuve pero nunca le hablaba, nunca llegué a hablarle a Él. Ahora le hablo, le pido, le agradezco al Señor por darme una segunda oportunidad en mi vida y poder cambiar mi vida, porque antes yo capaz que quería cambiar mi vida y no podía. Yo intentaba cambiar mi vida, siempre intenté cambiar mi vida, nunca quise estar como estaba, pero yo nunca podía. Gente me quiso ayudar un montón de veces, un montón de tiempo, pero nunca nadie pudo, solamente el Señor pudo ayudarme en estos momentos. Y bueno, es algo que le voy a agradecer siempre al Señor, porque siempre lo llevé en mi corazón, pero nunca le pude hablar, Él siempre me habrá escuchado, pero yo nunca le pude hablar sinceramente, y hoy en día, gracias a Dios, me pude escuchar, me pudo ayudar, y bueno, eso siempre se lo voy a agradecer al Señor de estar siempre al lado mío. Bueno, también el futuro que espero es tener salud, tener una familia, poder formar una familia, que es algo hermoso. Tuve muchas pérdidas en la vida también, como mi mamá, mi sobrino, pero chicos, hay cosas que tienen que aprender, que en la vida hay sueños, y los sueños se pueden cumplir. No hace falta que uno, porque diga yo hice esto, la gente puede ir cambiando, por más que te drogues, seas alcohólico, el cigarrillo, todas son enfermedades que uno las puede ir corrigiendo, y a veces cosas que uno no entiende, o está ciego o está sordo porque uno le habla, pero entiendan que lo malo no lleva a ningún camino, ¿me entendés? En drogarse, el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, no le va a llevar nunca a ningún camino, al contrario, perdemos el tiempo, los años pasan, no nos vamos a volver nunca a recuperar para atrás, porque es algo que nunca vamos a poder volver el futuro para atrás, y el futuro que uno espera para uno, siempre tiene que buscarlo, ¿me entendés?, en Dios, pedirle al Señor que lo ayude, pedirle al Señor que lo saque de donde está, si está en un pozo, si está mal, si está con alguna enfermedad. Dios es lo más grande que puede existir. Así que muchachos, espero que les haya llegado el mensaje, y bueno, un saludo para todos. Bueno, y
después decidí ahora, esta segunda oportunidad que me está dando el Señor, de en realidad darme cuenta que el Señor murió en la cruz por mí, que perdonó mis pecados. Y lo que más quiero, y lo he soñado, que yo iba a predicar, ayudar a muchos niños, a mucha gente, que lo he soñado varias veces y me gustaría de verdad hacerlo. Pero bueno, hoy en día estoy calmado, gracias al Señor, estoy un poco mejor, no estoy consumiendo. Y es como que tengo una alegría, una paz que hoy en día no la tuve nunca en mi vida. Y se lo agradezco mucho al Señor, y aunque me falta todavía mucho, pero sé que con el Señor voy a poder salir adelante y me gustaría el día de mañana poder tener mi familia. Ya tengo un hijo del cual estoy separado, pero si tengo que formar otra familia me gustaría. Es mi sueño enamorarme de nuevo y casarme y tener una buena familia, una persona, tener mi trabajo, mi hogar, mi auto, mi moto, es lo que más quiero, que me gusta. Me gustan mucho las motos y los autos me encantan y bueno. Pero todo esto primero tengo que pasar, Dios va a ver si me pone todas estas cosas en mi camino. Pero todo de a poquito. Gracias a Él, hoy en día puedo estar contento y sacar una sonrisa. Solamente el Señor pudo ayudarme en estos momentos. Y es como que tengo una alegría, una paz que no la tuve nunca en mi vida. Que en la vida hay sueños y los sueños se pueden cumplir. Siempre tiene que buscarlo en Dios. Allí en Marcos 10:46 nos dice el relato que el Señor estaba llegando a Jericó y allí estaba el hijo de Timeo, Bartimeo. Bartimeo tenía dos condiciones adversas y muy problemáticas para su época, como para todas las épocas, pero especialmente allí donde la sociedad patriarcal dominaba y realmente te podía sostener y defender con los recursos físicos que uno podría llegar a tener o la educación. La posición social era importante, pero Bartimeo las tenía todas en contra. Bartimeo era ciego, allí distingue el versículo, Bartimeo el ciego, rotulado, ¿no? De esa manera, con su enfermedad. Él tenía esa enfermedad crónica que seguramente quizás lo acompañó de muy chiquito. No nos podemos imaginar, salvo el testimonio de alguien que lo haya sufrido, pero el estar enfermo crónico como él estaba en la infancia, esa enfermedad te roba la posibilidad de estudiar, te roba la posibilidad de disfrutar un día de picnic, una caminata, de ver la televisión. Te roba el cumpleaños de los amigos. A Bartimeo seguramente esa enfermedad le sacó casi todo. Lo dejó desprovisto. Y en esta circunstancia uno no crece bien, crece con el enojo, crece con el dolor, crece con la poca estima. Esta enfermedad le quitó mucho, los amigos, la diversión, la posibilidad de jugar a la pelota, el de disfrutar. Lo dejó en condición de mendigo, seguramente sus papás no tenían otra buena condición económica y allí fue creciendo Bartimeo. Timeo hizo lo que pudo con él. Y cuando ya fue muchacho y adolescente, esta situación lo llevó a este nuevo trabajo de mendigo. Vos sabés que la mayoría de las personas en la sociedad del Señor, en aquella época, la mayoría eran mendigos. Mendigos por enfermedad crónica, mutilados, descartados de la sociedad. Y allí eran puestos en los lugares donde había mucho público, en los baños públicos, en las entradas de la ciudad, en las entradas de los templos, en las avenidas importantes. Y allí
Bartimeo, como cada día, su papá lo llevaba y lo ponía junto al camino. Cada mañana al despertar, Timeo, su papá, le llevaba el desayuno, se lo preparaba y le decía: hijo, hay que luchar por otro día, vamos. Y allí, seguramente colgado del hombro de su padre, iban hasta ese lugar, hasta ese camino importante donde lo dejaba. Le decía: hijo, a la tardecita te paso a buscar, hacé lo tuyo. Sí, papá. Con esa falta de ánimo y con otro día igual al de ayer, extendiendo su mano para poder recibir algunas moneditas. Señor, ¿me puede ayudar? ¿Alguien que me puede ayudar? Y todos los días eran igual para él. Y así fue como cada mañana su papá lo llevaba a aquel lugar para que lo ayudase a subsistir con él y toda la familia, ¿no? Algunas monedas. La mendicidad es en la condición que nos pone el pecado. El pecado no solamente nos enferma, deforma la creación de Dios, sino también que nos hace súper carentes. El pecado nos roba y nos deja en situación de Bartimeo, pidiendo limosnas. En aquel día, el dolor, otro día de dolor de Bartimeo y de desprecio, despreciado por aquellos que estaban caminando junto a él, dando lástima. Ese era su trabajo. El pecado nos lleva en esa condición a dar lástima. En una situación de carencia absoluta, en una situación de enfermedad absoluta, es allí donde el Señor viene a darnos una segunda oportunidad, otra oportunidad. Y eso es lo que Bartimeo buscaba ese día, otra oportunidad. Como estuvimos leyendo la palabra de Dios y considerando, donde muchos enfermos eran sanados, los despreciados de la sociedad venían al Señor, a los pies del Señor, y eran sanados. Y esta fama corrió por toda la región, por todo el mundo. Este Jesús era famoso y era buscado por muchos. Seguramente esto llegó a los oídos de Bartimeo. En una oportunidad, quizás, esto es un invento contexto por mí, alguien llegó con algunas moneditas a Bartimeo. Una monedita, por favor. Y allí caen en su saco 2 monedas gordas, pesadas. Chum, chum. Y Bartimeo se da cuenta que era una donación muy importante. Gracias, Señor. Que Dios lo bendiga. Gracias por su ayuda. Y la persona que lo ayuda quizás le pone la mano en su hombro y le dice: que Dios te bendiga a vos también. ¿Sabes una cosa? Yo trabajaba de lo mismo que vos. Yo antes estaba en la misma situación que vos, pidiendo y dando lástima en la calle. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué ya no trabajás más de esto? ¿Cuál fue tu suerte? Mi suerte fue que alguna vez me encontré con alguien, con un profeta enviado de Dios, que me sanó. Yo era ciego como vos. Y él agarró un día, escupió en la tierra, hizo barro, los puso sobre mis ojos y abrió y me dio la vista. Y aquí me ves, ahora trabajando en un huerto, puedo sostener a mi familia. Yo te entiendo, pero ¿cómo te sanó? Fue un milagro de Dios. ¿Dónde lo puedo ir a ver? ¿Dónde fue que te sanó? Y dice: mirá, yo vengo de muy lejos, vengo del norte, del mar de Galilea, 3-4 días de camino, muy lejos de acá. Yo tengo que ir ahí. Y vino su papá, Timeo, a buscarlo a la tardecita como siempre. Papá, te tengo que contar algo. Me encontré con alguien que fue sanado por otro alguien, un tal Jesús.
atiende en el norte, en el mar de Galilea. Llévame, papá. Hijo, eso queda muy lejos. Ni burro tenemos para poder llevarte. Imposible, imposible. Tenemos que seguir en esta condición de mendicidad y de enfermedad. Imposible, dijo. Timeo volvió a su casa, amargado y colgado otra vez del hombro de su papá, lamentando otro día de humillación, de desprecio, de enfermedad y de mendicidad. Al otro día, como todos los días de Bartimeo, su papá lo despierta con el desayuno. Le dice: hijo, vamos a ganarnos la vida. Ok, papá. Y allí de vuelta caminando juntos hasta aquel lugar donde él solía pedir limosna. Pero un día vino la segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, una posibilidad de corregir y de salirse de la situación de enfermedad y de mendicidad. Así como la tuvieron los chicos y nos contaron tan valientemente en el testimonio. Así como Ariel y como Leo y como vos y como yo y tantos otros hermanos, que si tuviéramos la posibilidad de contaríamos cómo el Señor nos sacó de aquella situación de enfermedad crónica por culpa del pecado y de carencia absoluta por culpa del infierno. Bartimeo estaba otro día allí y él estaba, como todos los días, echado sobre sus piernas, 8 o 10 horas sentado sobre sus rodillas. Él era ciego pero no sordo, y en algún momento él escucha de lejos el estruendo de una multitud, parecido a un piquete. ¿Qué piquete hay hoy? ¿Qué pasó? ¿De qué se están quejando? Seguramente preguntó por allí. Dice: no, está entrando Jesús a Jericó con todos sus discípulos. Él está pasando por acá. ¿Quién está pasando? Jesús, el sanador, el profeta. Y él recordó quizás de aquel ex compañero suyo y colega que le dijo: Jesús, el de mar de Galilea, no me digas que está viniendo por acá. ¿Y por dónde va a pasar? Va a pasar por esta avenida en la que vos estás. Y él escuchaba cada vez más cercano el vitoreo de la multitud: Jesús, Jesús. Y allí estaban todos los que se querían sacar una selfie con él, ¿no? Y gran multitud se acoplaba y él escuchaba cada vez más fuerte que se acercaban a pasar por cerca donde él estaba. Jesús, y cada vez más fuerte la multitud. Y él empieza a entender de que su segunda oportunidad estaba cerca. Él necesitaba ver a ese hombre que se cruzara con él para poder sanarlo. Y cuando se dio cuenta que esa multitud estaba pasando a unos pocos metros de él, empezó a gritar como loco y muy decidido: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empezó a gritar. Y la gente que no quería que se arruine el espectáculo: cállate, ciego, ¿qué está? Cállate, déjanos verlo al maestro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezaron a querer callarlo: cállate, ciego, ¿qué te va a dar bolilla a vos? Cállate. Pero esa voz, como ustedes leen en el relato, fue escuchada por el Señor. Él detiene su marcha, dice: tráiganme a aquel que está tirado en el piso, a ese mendigo enfermo crónico, ciego de nacimiento, tráiganmelo. Necesito verme con él para darle la segunda oportunidad. Y así como en la vida de los chicos y en la vida de cada uno de nosotros, un día en especial, el Maestro vino a nuestro encuentro. Allí estaba Bartimeo en el piso y se le acercan a él y le dicen: hey, el Maestro te llama, ten ánimo, levántate. Y se levantó como pudo. Lo ayudaron. Imagínate, 8 o 10 horas tirado en el piso.
las piernas acalambradas, lo ayudan a pararse y se cuelga de los hombros de alguien. Vamos despacito. No sé, yo creo que se habrá olvidado de todo su dolor y su calambre. Dice que aún dejó su capa, que para un mendigo la capa era la cobertura en el frío, en la lluvia. La despreció y llegó hasta donde estaba el maestro. Vamos, el maestro te llama. Por fin se ven cara a cara. Allí están juntos. Bartimeo parado frente al Señor. Bartimeo, ¿qué querés? Quiero ver, Señor. ¿Qué voy a querer? ¿Qué va a querer un ciego? ¿Qué va a querer un mendigo? Quiero ver, porque eso me puede devolver otra vida. Me puede hacer ser otra persona. Quiero ver. Y allí el ciego vio la oportunidad. El ciego vio. Y el Señor dio de su misericordia. ¿Recuerdan? Él reclamaba, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan el pasaje? El Señor vino a dar misericordia para que aprendamos vos y yo. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia y no religión. Dios tuvo misericordia con Leo. Dios tuvo misericordia con Ariel y les devolvió la vista y los arrancó de la situación de carencia y de mendicidad. Misericordia quiero. El Señor lo mandó llamar y, parado frente a él, le dijo, recobra tu vista. Acá tenés lo que querés. Es que esta enfermedad del pecado nos habla de que somos ciegos espirituales, no podemos ver la luz de Dios. Y esta luz apareció en la vista de Bartimeo, aquel enfermo crónico y mendigo, quien nadie podía ayudar de otra manera que sino con algunas moneditas. Vio la luz de Dios y recobró su vista. Vete, Bartimeo, con tu bendición y con tu milagro. Dice que no le hizo caso y lo seguía por todos lados, pegando saltos y dándole la gloria a Dios. Este médico divino, este proveedor precioso y abundante para nuestra vida. Misericordia quiero y no sacrificio. Esto nos llama a la reflexión a dos clases de enfermos crónicos y mendigos. Si todavía no tenés en tu corazón a este médico sanador, precioso Señor proveedor, recibilo en tu corazón. Arrepentite de tu pecado, pedile perdón a Dios y pedile que entre en tu vida, que te dé la sanidad eterna y la provisión perpetua, el vivir en comunión para siempre con Él. Y aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, que hemos disfrutado este milagro de la salvación y de la sanidad y de la provisión, que ya podemos ser ricos en Él, que podemos ser sanos en Él, entender que tenemos que llevar este mensaje a otros. Como este mensaje llegó a la vida de Ariel y llegó a la vida de Leo y de tantos otros, que podamos llevar este mensaje de sanidad y de riqueza. Misericordia quiero y no sacrificios. Tú eres el amor, el príncipe de paz, la calma en la tormenta, luz en la oscuridad. Tú eres el amor y voy a confesar que eres el camino, la vida y la verdad.
Tú eres el amor, Jesús, por ti vuelve a amanecer. Por mí moriste en la cruz y lo volverías a hacer. Tú eres el amor y te lo aseguro, que viniste al mundo por salvarme a mí. Tú eres el amor, Jesús, por ti vuelve a amanecer. Por mí moriste en la cruz y lo volverías a hacer. Tú eres el amor y te lo aseguro, que viniste al mundo por salvarme a mí. Tú eres el amor, el príncipe de paz, la calma en la tormenta, luz en la oscuridad. Tú eres el amor y voy a confesar que eres el camino, la vida y la verdad. Tú eres el amor, Jesús, por ti vuelve a amanecer. Por mí moriste en la cruz y lo volverías a hacer. Tú eres el amor y te lo aseguro, que viniste al mundo por salvarme a mí. Tú eres el amor, Jesús, por ti vuelve a amanecer. Por mí moriste en la cruz y lo volverías a hacer. Tú eres el amor y te lo aseguro, que viniste al mundo por salvarme a mí. El amor, Jesús, por ti vuelve a amanecer. Por mí moriste en la cruz y lo volverías a hacer. Tú eres el amor y te lo aseguro, que viniste al mundo por salvarme a mí. Tú eres el amor, Jesús, por ti vuelve a amanecer. Por mí moriste en la cruz y lo volverías a hacer. Tú eres el amor y te lo aseguro, que viniste al mundo por salvarme.